voy a dar una serie de pasos que no es que puedas implementar para tener éxito en la vida, sino que tienes que implementar para tener éxito en la vida. Aunque no vayamos a verlo de manera profunda e individualizada, te voy a dar lo que es para mí la base con la que he podido darme cuenta de que cualquier cosa que quieras conseguir en la vida tienes que seguir una serie de pasos. El primer paso es el deseo ardiente por tu meta. Tiene que nacer en ti un fuego interior que digas que anhelas eso que quieres conseguir. Pero no es un deseo ardiente de un día, es un deseo ardiente de cada día que te levantes. El paso número 2 es creer, tener fe, porque si no crees en que eso es posible, tu mente no va a desarrollar otro de los puntos que veremos más adelante, que es la visualización. Tienes que establecer una meta que sea creíble para ti, y aunque se aleje un poco de la realidad, siempre, absolutamente siempre mantener la fe. Una vez que ya tienes tu meta en mente, tienes un deseo ardiente y tienes una fe en ella, que crees que todo es posible, el paso número 3 es escribir la meta. Especificarla por escrito, especificarla en un papel. Por muy clara que tengas la meta en tu mente, coge un lápiz y escríbela. Esto te ayudará evidentemente de manera visual a decirle a tu subconsciente que reafirmas aquello en lo que crees. El paso número 4 es preguntarte y responder por qué lo deseo. Todo tiene una explicación en la vida. Entonces, ¿por qué quieres tú conseguir eso que quieres conseguir? ¿Para tener más tiempo libre? ¿Para verte mejor física y mentalmente? Da igual cuál sea el trasfondo de esa meta, todo, como te digo, tiene una explicación. Por lo que no solo tienes que creer en esa meta, sino que además tienes que saber por qué la quieres, porque eso te mantendrá enfocado durante todo el camino, y entender el por qué es algo que te propulsará cuando lleguen obstáculos. El quinto paso es saber cuál es tu punto de partida. ¿Cuál es tu posición ahora mismo en todo esto? ¿Cuál es tu posición ahora mismo respecto a la meta? De A a B tienes que analizar en qué punto es en el que te encuentras ahora mismo. Por eso este quinto paso es tan importante y debes especificarlo también, porque da pie al paso 6 y al paso 7. El paso 6 es establecer un límite, y esto es demasiado importante para que la meta se lleve a cabo de manera correcta y para que puedas trabajar evidentemente todos los días. Tienes que establecer un límite de manera correcta. Por tanto, por ejemplo, si quieres verte bien físicamente, no vas a darte un tiempo de un mes, sino vas a darte un tiempo, por ejemplo, de un año. El paso número 7 es identificar los obstáculos, que son aquellas pequeñas dificultades que te encontrarás durante el camino, pero que sin aquellas pequeñas dificultades no existiría la meta. Date cuenta que si no hay problemas durante la vida no se puede aprender. Lo mismo pasa con cualquier meta que te propongas. Si tú no encuentras una meta que no tenga obstáculos, es porque evidentemente no es una meta. Y obviamente aquello que tú veas como un impedimento para llegar a tu meta puede ser un propulsor para llegar a tu meta. Solo tienes que saber cómo darle la vuelta, cómo aprovecharlo y cómo aprender lo mejor y antes posible para llegar a tu meta, para llegar a tu siguiente nivel. Por tanto, tienes que hacer una lista de todo aquello que tú creas que es un obstáculo para llegar a tu meta e ir logrando uno a uno. El paso número 8 es identificar aquello que necesitarás, como puede ser perfectamente el conocimiento. Para llegar de A a B vas a tener que hacer una serie de pasos bien. Y date cuenta de que tienes dos maneras de aprender eso. La primera es a base de ensayo y error, y la segunda es a base de recursos. ¿Qué es un recurso? Cualquier tipo de cosa que te aporte conocimiento. Una charla con una persona, un vídeo de YouTube, un podcast, un libro, etc. Tienes que identificar aquello que tienes que saber y tienes que buscar la manera de encontrar los recursos que vas a necesitar. Lo siguiente que vas a tener que hacer, conforme al punto número 9, es identificar tu cliente. Ya tengo algunos vídeos explicando esto. ¿Por qué identificar tu cliente? Porque evidentemente tu cliente no es todo el mundo. Tienes que centrarte en un cliente en específico y aportarle valor. Pero valor específico. Date cuenta que cada uno de estos pasos están enumerados, pero todos son igual de importantes. Porque el paso número 10 sería hacer un plan. Y como puedes entender, hacer un plan es básico y crucial para llegar a una meta. Tienes que escribir una vez más aquella lista de actividades y de prioridades que tú tienes para llegar a un objetivo en concreto. Tienes que detallar el plan a seguir. El paso número 11, y el cual te dejo un vídeo aquí, es hablando acerca de la visualización. La visualización va muy ligada a lo que era el paso número 2, que es creer y tener fe. ¿Por qué? Porque tú necesitas creer y recrear en tu mente aquello que quieres. Tienes que sentir que eso va a llegar a tu vida. No solo tienes que sentir que eso va a llegar a tu vida, sino que ya eres
eres poseedor de eso que anhelas. Y el paso número 12 es tener persistencia. Es imposible querer lograr cualquier cosa sin persistencia. Persistencia, trabajo duro, constancia, llámalo como quiera, pero tienes que estar ahí día tras día para luchar por tu sueño.